Muy buenos días. Esta es la clase número 13 de la asignatura de Anatomía de International Biological College, IBC. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será la base del cráneo exocranial. En la clase anterior habíamos abarcado lo que era el endocráneo, es decir, lo que viene siendo la parte interna del cráneo, el cual pues tiene un contacto directo con lo que es el cerebro. De aquí había surgido una incógnita, justamente pues en relación a los pares craneales. Miren, como ya dije, esta estructura, el endocráneo, está en contacto con el cerebro y pues también lo que viene siendo los forámenes y pues todos los surcos que tiene son puntos que comunican lo que es el exterior con el interior. Por su parte, pues la base del cráneo exocranial está en relación con lo que son las estructuras blandas, que van a terminar en una sección específica del cuerpo. La pregunta a todo esto es que, bueno, básicamente, ¿qué son los pares craneales y también cómo se comunican? Para responder esa pregunta, pues los pares craneales son un conjunto de nervios especiales, los cuales comunican el cerebro con distintas regiones del cuerpo. La diferencia de estos nervios con otros es que están conectados de manera directa con el encéfalo, es decir, los nervios van desde lo que es el encéfalo o el cerebro a las diferentes áreas del cuerpo, como pueden ser en la cabeza, el cuello y la cara, principalmente, y algunos que pues son un poco más amplios pueden incluso tener contacto con diferentes órganos del cuerpo. Además de esto, estos nervios por lo general son de tipos pares o tienen varias ramificaciones, de ahí pues su nombre. Primeramente porque parten de lo que es la cavidad craneal y segundo pues que también tienen relación con órganos como los sentidos, como los ojos, los oídos y demás. Y de aquí otra de las características, pues son nervios sensitivos, es decir, que tienen relación con los sentidos del cuerpo humano. Hay tanto nervios que son motores, hay otros que son sensitivos y hay otros que pues son mixtos, tanto motores como sensitivos. Aquí en esta imagen podemos ver los diferentes conductos y forámenes de los nervios de la base del cráneo. Está lo que viene siendo la lámina cribosa del etmoide, también el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, el foramen redondo oval, el conducto auditivo externo, el conducto del nervio hipogloso, el foramen yugular y también el foramen espinoso. Para empezar, primeramente tenemos la lámina cribosa del etmoide. Por estos forámenes va a pasar lo que viene siendo el nervio olfatorio. Este es el nervio que parte de lo que viene siendo el bulbo olfatorio, una pequeña estructura que se encuentra, como ustedes pueden ver, en la cavidad craneal y pues que mantiene estrecha relación con lo que es el encéfalo. El bulbo olfatorio cuenta con pequeñas terminaciones nerviosas, es decir, los nervios olfatorios que pasan por lo que es la lámina cribosa del etmoide hasta lo que es la cavidad nasal y pues va a permitir lo que viene siendo la captación de los distintos olores o aromas. Después de eso tenemos lo que es el conducto óptico, este que tenemos en esta área, justamente acá. Este está relacionado con lo que es el nervio óptico o el segundo par craneal. El nervio óptico parte de lo que es el cuerpo geniculado, esta área que podemos ver acá. Ahí está, cuerpo geniculado. Este básicamente se trata de un núcleo que transmite la información visual al lóbulo occipital del cerebro. Justamente el nervio óptico transcurre hasta llegar a lo que se conoce como quiasma o quiasma óptico, que bueno, básicamente es un punto entre la unión del nervio óptico izquierdo y el nervio óptico derecho.
De ahí, pues, como se puede observar, está ubicado en la base, pues, del cráneo, como más o menos a nivel de lo que vendría siendo la silla turca. Y pues después estos nervios llegan al conducto óptico, o sea, al foramen que les había mencionado, el conducto óptico, y prosiguen hasta lo que vienen siendo las cuencas donde se alojan los globos oculares. Ahora tenemos la fisura orbitaria superior. Aquí en esta área lo que vamos a encontrar es el tercero, el cuarto, el quinto y también el sexto par craneal. Cada uno de estos pares craneales, exceptuando pues un poco a lo que viene siendo el quinto, se conectan a pequeños músculos que intervienen en lo que es el movimiento pues del globo ocular. Se tratan de nervios principalmente motores. Ahora, en relación al quinto par craneal, o sea, al nervio oftálmico, bueno, básicamente este es un nervio pues sensitivo y es una rama del nervio trigémino. Ahora vamos a eso. Ahora, a todo esto, el nervio trigémino o quinto par craneal se trata de un conjunto de nervios sensitivos que se encargan de transmitir las sensaciones tanto del tacto, la temperatura y también el dolor. En la fisura orbital superior transcurre lo que viene siendo el nervio pues oftálmico, que es la primera rama. En el foramen redondo, el nervio pues mandibular, y en el foramen oval va a ser el nervio pues maxilar. En relación al foramen espinoso, este que también tenemos aquí que mencionamos, por aquí va a pasar la rama meningia del nervio mandibular. Además de tener una función sensitiva, también pues va a poseer funciones motoras que pueden estar en contacto con los músculos de la masticación. También aquí podemos ver el nervio maxilar, mandibular, el ramo meningio del nervio mandibular. Justamente el quinto par craneal empieza en lo que viene siendo el ganglio trigémino, y entonces básicamente hay una ramificación hacia el nervio oftálmico, el maxilar y el nervio mandibular. Después de esto está el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo que tenemos en esta área pues va a pasar el nervio facial y también el nervio vestíbulo-coclear. El sexto par craneal o nervio facial es una estructura que posee pues múltiples fibras, como podemos ver en la imagen, las cuales pues se distribuyen a lo largo de la cara con el fin de proporcionar la sensibilidad y movimiento a pues gran parte del rostro. Como podemos observar, pues el nervio se divide en lo que son 5 ramas, lo que viene siendo la rama temporal, la rama cigomática, las ramas bucales, la rama mandibulomarginal y también la rama cervical. Cada rama de nervios va a permitir el movimiento de los músculos correspondientes a las diferentes zonas del rostro, las cuales inervan. De ahí su nombre como nervio facial. Ahora, en relación al nervio vestíbulo-coclear u octavo par craneal, este, como ya sabemos, transcurre por lo que viene siendo el conducto auditivo externo. Se trata pues propiamente de un par de nervios, los cuales son el nervio vestibular y el nervio coclear. Aquí podemos ver el nervio vestibular y el nervio coclear, los cuales están en contacto pues con lo que viene siendo la cóclea y también el ganglio vestibular. Aquí en esta imagen podemos verlo un poco mejor. Justamente estos son nervios sensitivos que se encargan propiamente tanto de lo que viene siendo la audición, pero también de lo que es el equilibrio del cuerpo. El nervio coclear transforma la información sobre el sonido y el vestibular hace lo mismo con la información sobre el equilibrio.
Después de eso tenemos el conducto del nervio hipogloso. Conducto del nervio hipogloso. Por este conducto pasa el 12º par craneal, el cual tiene una función pues motora. El 12º par craneal o nervio hipogloso pues inerva 3 músculos, los cuales son el músculo geniogloso, el músculo estiogloso y el músculo hiogloso. Aquí los podemos ver en la imagen: el músculo geniogloso, el estiogloso y el hiogloso. Y como podemos ver, estos músculos en su conjunto van a estar encargados del movimiento de los movimientos de la lengua. Por último tenemos el foramen yugular. Por este foramen va a transcurrir lo que viene siendo el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accessorius, que corresponden al 9º, al 10º y al 11º par craneal, así como también va a pasar la arteria meningia posterior y también el seno petroso inferior. Comenzando con el primero de estos, el nervio glosofaringeo o 9º par craneal, se trata de un nervio con una función tanto sensitiva como también motora, y es uno de los más ramificados, pues este complejo nervio se va a encargar de inervar a la faringe, el tímpano, el seno carotidio, el músculo diafragmático, también lo que viene siendo el estiloideo, al estilogloso, al paladar, a la amígdala y también a lo que viene siendo la lengua. Cada uno de estos que podemos observar. Después tenemos el 10º par craneal. Este es conocido como el nervio vago. Este pasa de la misma forma por el foramen yugular y también es llamado como nervio neurogástrico. Este es un nervio mixto, es decir, es un nervio tanto sensitivo, motor, pero también vegetativo. A diferencia de la mayoría de los pares craneales, el nervio vago no se encarga solamente de inervar la cara o la cabeza, sino que más bien cumple un recorrido diferente al llegar a la zona del tronco, específicamente a lo que viene siendo los órganos del abdomen, el tórax, el cuello, pues el nervio vago va a inervar a varios órganos, entre los cuales está la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, así como también los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado e incluso lo que viene siendo las vísceras. Ese es el nervio vago. Y por último tenemos el 11º par craneal o nervio accesorio, que pasa pues por lo que es el foramen yugular, como ya lo sabemos, y pues a este se le conoce como nervio espinal, y es el encargado de inervar los músculos esternocleidomastoideo y también el músculo trapecio, por lo que pues su función es la facilitación de la movilidad de la zona del cuello, por lo que permite la rotación del cuello al igual que los movimientos pues de la laterización de la cabeza, o sea, moverla hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, este pues era el último de los nervios craneales, el nervio accesorio. Como pueden ver, cada uno de estos conductos, forámenes y fisuras pues pasan diversos nervios, y la importancia de estas estructuras consiste en que son el punto de comunicación entre el interior del cráneo y el exterior del mismo. Ahora veremos la base del cráneo exocraneal. Aquí en esta imagen tenemos pues varias estructuras, lo que viene siendo el cráneo como tal, pero también el macizo facial. Al menos esta parte no tiene nada que ver con lo que es la base del cráneo, pues se trata de hueso de la cara. Cuando se estudia la base del cráneo desde esta perspectiva exocraneal, lo vamos a dividir con dos líneas. Una línea es la línea bicigomática y la otra es la línea bimastoidea. Justamente estas líneas van a separar o dividir pues lo que viene siendo la base del cráneo en tres zonas: la base anterior o facial, la base media o yugular y también por último la zona posterior o occipital.
En la zona facial tenemos los huesos del macizo facial, es decir, los procesos maxilar superior, el vómer y demás. Estos, como ya había mencionado, son huesos de la cara. Por ende, los vamos a retirar para poder observar lo que es la base del cráneo. En esta imagen tenemos pues una vista lateral del cráneo, en donde podemos ver de la misma forma las dos líneas, la línea bicigomática y la línea bimastoidea. Solamente que aquí tenemos una tercera línea que utilizaremos simplemente como referencia para separar los huesos de la cara, o sea el vómer, el palatino y el maxilar superior. O sea, estas que tenemos acá son justamente las estructuras que podemos ver en esta otra imagen. El vómer, el palatino y el maxilar superior, como vemos, son huesos propiamente de la cara. Esta línea, pues como podemos ver, va desde lo que viene siendo la espina nasal del hueso frontal hasta lo que viene siendo la parte inferior del hueso esfenoide. Ahora, al retirar los huesos de la cara, de la zona anterior o facial, quedaría de esta forma. Lo primero que tenemos es lo que se conoce como espina nasal del hueso frontal. Aquí en esta zona es donde se va a articular lo que son los huesos de la nariz correspondientes a lo que es la cara. Después tenemos el conducto etmoidal, el cual es un punto de unión entre el hueso frontal y también el hueso etmoide, como lo podemos ver pues en esta imagen. Aquí tenemos el hueso etmoide en la parte pues central. Por arriba pues está el hueso frontal, por abajo los cornetes. Como ya sabemos, también en la parte etmoidal se encuentra lo que viene siendo la estructura conocida como la lámina cribosa del etmoide, por el cual va a transcurrir lo que es el primer par craneal o nervio olfatorio. Proseguimos con lo que viene siendo la fosa de la glándula lagrimal. Está situada en la parte superoexterna de cada órbita y pues la glándula lagrimal pues se encarga de producir las lágrimas y de mantener limpio y húmedo la superficie del ojo. Cabe mencionar que la sensibilidad de esta área está relacionado con el nervio lagrimal, que se trata de un nervio, una rama del nervio oftálmico, y este a su vez es una rama del nervio trigémino o quinto par craneal. Es decir, ya sabemos que el trigémino se divide en tres partes, lo que es el nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Y pues el nervio lagrimal es una rama de ese nervio trigémino, o sea, del nervio oftálmico, que tiene una función sensitiva en la glándula lagrimal. Ahora, aquí en esta área tenemos lo que viene siendo la fosita troclear, esta que tenemos marcada acá. Además de eso, también tenemos un pequeño concepto. Se dice que la depresión troclear es una depresión rugosa situada en el ángulo anterointerno del techo de la órbita, inmediatamente por detrás del borde orbitario, a unos 4 o 5 milímetros, donde se inserta el anillo fibrocartilaginoso conocido como el nombre de tróclea o polea del músculo oblicuo superior. Entonces, aquí tenemos tres estructuras. Primeramente tenemos la fosita troclear, después tenemos la tróclea y por último tenemos el músculo oblicuo superior. En esta fosita troclear pues va a estar alojado lo que viene siendo la tróclea, que como ya habíamos mencionado pues se trata de un tejido fibrocartilaginoso, es decir, es un tipo de tejido conectivo que es un punto de unión entre lo que viene siendo la fosita troclear y también el músculo oblicuo superior. Ahora, el músculo oblicuo superior es muy importante porque este se encarga de lo que viene siendo la movilidad del globo ocular en diferentes direcciones. Aquí lo tenemos: oblicuo superior, movimiento descendente y exterior de lo que es el globo ocular. Cabe mencionar también que este músculo está regido por lo que viene siendo el nervio troclear o cuarto par craneal, por eso es que de ahí viene el nombre pues de cada estructura, tanto la fosita troclear
la tróclea y también el nervio troclear o cuarto par craneal van a permitir lo que viene siendo el movimiento a este músculo. Después tenemos la escotadura supraorbitaria, también conocida como pues agujero supraorbitario, pues por esta estructura va a dar paso a lo que viene siendo el vaso y también el nervio orbitario. El nervio supraorbitario es otra de las ramas del nervio oftálmico, que pues corresponden a lo que veníamos diciendo del quinto par craneal. Justamente aquí lo tenemos, nervio supraorbitario, y pues recibe lo que viene siendo la inervación tanto del párpado, también de la conjuntiva y la región frontal, o sea del cráneo. Ahora tenemos la apertura del seno frontal. Se trata justamente de esta que tenemos acá, seno frontal, y también aquí. A este se le conoce también como senos paranasales, y se trata de un espacio hueco de los huesos que rodea la nariz. En el hueso frontal hay dos de estas estructuras, las cuales forman parte inferior de la frente y llegan hasta la cuenca del ojo o la ceja, que pues como podemos ver justamente esto. Y no solamente está el seno frontal, también está el seno esfenoidal, el seno etmoide y también el seno maxilar, aunque esto pues como la parte maxilar ya corresponde a los huesos de la cara. Y pues justamente los senos frontales están revestidos de células las cuales van a elaborar moco, esto para impedir que la nariz se seque. Ahora, después estaría la fosa orbitaria. La fosa orbitaria es el lugar en el que se estará alojando el globo ocular. Si observamos el área de manera pues frontal, podremos observar la fisura orbitaria superior, en la cual va a transcurrir diferentes nervios, entre los cuales tenemos el nervio troclear, el abducius, el nervio lagrimal, el oculomotor, el nervio frontal y también el nervio nasociliar. Este último, el nasociliar, se trata de otra de las ramas del nervio oftálmico y está pues en relación con los ojos, la mucosa y también la piel nasal. Y ya para terminar tenemos la zona que delimita con otras piezas óseas, lo que corresponde al borde esfenoidal, el surco etmoidal y la apófisis cigomática. El borde esfenoidal, que este punto va a delimitar lo que viene siendo el hueso frontal con pues el esfenoidal. El surco etmoide, que delimita el hueso etmoide, y la apófisis cigomática, que delimita pues con el hueso cigomático, que pues ya corresponde a los huesos de la cara. Ahora vamos a la zona yugular de la base exocranial. Ya sabemos que la base del cráneo va a estar separada por las dos líneas que habíamos mencionado, la línea bicigomática y la línea bimastoidea. Pues bien, aquí en la zona yugular, o sea en la parte central o media, podemos encontrar la porción basilar del occipital, justamente acá. Está como digamos en una porción central de la base del cráneo. Este sería más o menos proporcional a lo que vendría siendo la silla turca en esta perspectiva. Ahora, aquí podemos encontrar varias estructuras, pero entre las más importantes estarían lo que viene siendo los conductos. Estos conductos son el agujero oval, el agujero espinoso, el conducto carotidio, el agujero estilomastoideo y el agujero yugular, así como también el conducto auditivo externo. Para comenzar está lo que viene siendo el agujero oval y el agujero espinoso, justamente en esta área. Estos conductos ya sabemos que van a pasar las ramas del nervio maxilar y también las ramas del nervio mandibular, que corresponde a lo que viene siendo el nervio trigémino o quinto par craneal. Después tenemos lo que viene siendo el conducto carotidio, donde transcurre la arteria carotidia interna, que se trata de una de las ramas de la arteria carotidia común, justamente acá.
Ahora proseguimos con lo que viene siendo el agujero estilomastoideo. Por aquí, en esta pequeña área, va a transcurrir lo que viene siendo la arteria estilomastoideo y también ramas del nervio facial o séptimo par craneal. Después tenemos lo que viene siendo el agujero yugular. A esto, pues, en la lámina endocranial se le expresaba como foramen yugular y por él transcurre lo que viene siendo el noveno, el décimo y el onceavo par craneal, correspondientes pues al noveno sería el nervio glosofaringio, el décimo es el nervio vago, que como ya habíamos mencionado es un nervio mixto que es tanto motor, sensitivo y también transcurre en diferentes órganos. Y pues por último estaría el onceavo nervio, que es el nervio accesorius. Por último tendríamos lo que vendría siendo el conducto auditivo externo, el cual está relacionado con lo que viene siendo la audición. Aquí también tenemos lo que viene siendo esta imagen, que podemos ver desde la perspectiva lateral donde está ubicado el conducto. Aquí está justamente conducto auditivo externo y conducto auditivo externo. Ahora, en la parte posterior u occipital de la base del cráneo, vamos a encontrar lo que viene siendo el conducto condilio, el agujero mastoideo y también el agujero magno. Primeramente tenemos el conducto condilio. El conducto condilio es una importante vía de circulación venosa. Por este conducto va a transcurrir lo que viene siendo la vena emisaria condilia del seno sigmoideo. Y pues se trata justamente de un conjunto de pares de senos venosos dentro del cráneo, los cuales reciben la sangre de la vena del seno dural o posterior, o sea, lo que correspondería a la dura madre, que se trata de una de las capas de la meninge. Justamente se trata de la irrigación de esa área. Después tenemos el agujero mastoideo, o también llamado foramen mastoideo. Este es un orificio del hueso temporal situado por detrás de la apófisis mastoidea, por el que pasa la vena emisaria mastoidea, que se une al seno sigmoide con la vena del sistema yugular. Acá también podemos ver tanto lo que viene siendo el agujero mastoideo ubicado en esta área y también en estas porciones laterales, donde lo podemos ver desde una perspectiva endocranial, al menos acá que tiene contacto, o sea la parte interna, el agujero mastoideo, y también una perspectiva exocranial, que justamente lo tenemos acá, agujero mastoideo emisario, porque por ahí pasa pues la vena emisaria que habíamos mencionado. Y por último tenemos lo que viene siendo el agujero magno. Este se encuentra localizado en lo que viene siendo la base del cráneo del hueso occipital, el cual permite la comunicación entre la cavidad craneal y también el canal raquídeo, es decir, con la médula espinal. Además de eso, es el lugar por el cual transcurre lo que viene siendo las arterias vertebrales, que podemos ver en esta imagen. Justamente son el punto de unión entre lo que viene siendo el encéfalo con la médula espinal, y además permite lo que viene siendo la irrigación del cerebro por medio de las arterias. Como podemos ver, esto procede de lo que viene siendo la arteria carótida común. Y bueno, esa sería ya la última de las diapositivas. Por el momento sería todo. Más adelante vamos a abarcar, además de esto, lo que viene siendo las suturas y los huesos de la cara. Por el momento estaríamos hasta acá. Pasen buen día y nos vemos hasta la próxima clase.